En la antigüedad y después de múltiples esfuerzos, finalmente se llegó a la conclusión de que solamente había dos formas, dos maneras en las cuales desplazar una cosa de un lado al otro. Llevar de un lado al otro un producto, un artículo o incluso a la gente. En efecto, esas dos maneras, esas dos formas son o jalar algo o empujar algo. Así de simple. Nos parece ahora simple, pero, pero no, en principio no se sabía. Y digo todo esto porque, ¿qué es lo que acontece? Usted lo puede ver, por ejemplo, en el sector automotriz. Durante muchísimos años, la mayor parte de los, si no es que la totalidad de los vehículos, tuvieron y siguen teniendo el motor en la parte delantera. Pero cuando llega precisamente desde Alemania el llamado Bochito, el sedán de la Volkswagen, el motor, sin embargo, estaba atrás. Por decirlo de esa forma, mientras el grueso, la casi totalidad de las unidades automotoras en el mundo tenían el motor adelante y, por decirlo así, jalaban la unidad, el motor de los Volkswagen, por decirlo así, empujaba al coche. Lo mismo sucede pues con las llantas. Pero esto mismo aconteció y empezó a generarse, a experimentarse con el hecho de poner, por ejemplo, a los bueyes para que araran en los campos agrícolas. No solamente eso, sino que finalmente se llegó a la conclusión de que la mejor manera en que se podía desplazar la gente de manera cómoda de un lugar a otro era a través de una carreta que era jalada precisamente por caballos. Así que la domesticación de los animales llevó al empleo de los bueyes en las tareas agrícolas y en lo que se refiere al desplazamiento de personas, el uso de los caballos para que pudieran ir cómodamente la gente sentada atrás en el carruaje. Esto mismo está aconteciendo en el ámbito de la vida social y política y sobre todo en México. Resulta que unos jalan y otros empujan. Pero el problema de México, bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es que él todos los días está jalando a la gente. La está llevando a donde él quiere. Está haciendo que se desplace la sociedad de un punto hacia donde él tiene puesta la mirada, sus objetivos políticos bien definidos. Y lo vemos todos los días porque él desde muy temprano se apoltrona allí en Palacio Nacional, hace que todos los medios de comunicación estén pegados a lo que él dice, a sus gesticulaciones, y que escuchen toda clase de mentiras, difamaciones, apodos a la gente, gritos, amenazas. ¿Por qué? Porque él quiere y está llevando a la gente a donde él quiere. Está manejando, está construyendo la agenda política de México desde muy temprano. Frente a sucesos, frente a acontecimientos, frente a hechos que le son adversos, él entonces de manera inmediata fabrica una serie de situaciones o bien emite una serie de afirmaciones que distraen a la gente, pero la conducen así hacia donde él quiere. Está jalando a los mexicanos hacia donde él tiene planeado hacerlo. ¿Y cuál es el motivo? ¿Cuándo se presenta lo contrario? ¿Cuándo logra desencajarse, molestarse, sentirse indignado y totalmente desequilibrado Andrés Manuel López Obrador y su gobierno? Cuando sucede lo contrario, cuando los mexicanos empujan la carreta en un sentido adverso al de López Obrador. Cuando sale por ahí, por ejemplo, que Manuel Bartlett tiene muchísimas casas que no manifestó, cuando sale por ahí que otros dos comunistoides
como la secretaria de la Función Pública y su marido, John Ackerman, el rusófilo, tienen también y se hicieron de múltiples casas pagándolas en efectivo, teniendo un bajo salario. Cuando se demuestra, y hay hechos tan evidentes como que México se encuentra ya entre los primeros 4 a nivel mundial por el número de muertes de una pandemia que según López Obrador ya estaba domada. Cuando se presentan esos hechos que no corresponden, fíjese, al sentido, a la dirección que quiere López Obrador, se le ve desencajado. Inmediatamente se desestructura psíquicamente, políticamente, y no sabe qué hacer. Entonces empieza otra vez con sus amenazas, empieza con sus acusaciones. Entonces, esto me lleva a una reflexión que se las comparto. No dejemos que siga Andrés Manuel López Obrador jalando la carreta. Que él conduzca al país y a la sociedad de un lugar hacia el que a él se le antoja, sino que por el contrario, nosotros empujemos al país, a la sociedad, hacia donde nosotros, los propios mexicanos, lo deseamos y lo vemos mejor. Esa es la situación, esa es la alternativa. Si nosotros solamente seguimos hablando, escribiendo, comentando acerca de lo que dice el Obrador, le estamos haciendo el juego. Porque él es el que impone, marca la pauta, la agenda diaria en el ámbito de la política en el país. En lugar de que él siga jalando hacia donde él quiere, mejor nosotros empujemos hacia donde más nos convenga como mexicanos.